Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comentar la clase del día de hoy, la cual es la monarquía inglesa del siglo XVII, tema correspondiente a historia universal. Hemos visto antes pues la monarquía inglesa, pero el siglo pasado, ¿no? Nos quedamos hasta el reinado de Isabel I. Entonces vamos a analizar cómo se encontraba Inglaterra en ese entonces, ¿no? En ese siglo. Nos encontramos que Inglaterra se encuentra muy dividida, sobre todo por los temas religiosos. Recordemos que los protestantes habían calado muy hondo, ¿no? El pensamiento protestante de la religión protestante había calado muy hondo en muchos sectores de la población inglesa. Y muchos de los protestantes se habían difundido, que habían difundido sus ideas, habían calado muy hondo y habían tenido mucha aceptación en Inglaterra. Muchos de estos protestantes ingleses pues habían conseguido ascender socialmente, se habían convertido en una pequeña burguesía. ¿Qué cosa es una burguesía? Una burguesía es cuando es una clase social conformada por personas empresarias, ¿no? Que han acumulado cierta riqueza y han ascendido pues socialmente, ¿no? Entonces nos encontramos que Inglaterra se encuentra así. Se encuentra dividida por muchos conflictos, sobre todo religiosos. Hay muchos sectores de la iglesia protestante. Sectores como los presbiterianos, los puritanos, los cuáceros y los independientes. Estos eran sectores de la iglesia protestante. Repito, los presbiterianos, los puritanos, los cuáqueros o los cuáceros y los independientes eran sectores, eran sectas de la iglesia protestante, ¿no? Y del otro lado se encontraba la monarquía inglesa defendida e impuesta por la iglesia católica. Prácticamente era una guerra de religión, ¿verdad? Así se encontraba Inglaterra en el siglo XVII. Entonces, hay algo importante que deben de saber. La religión católica y la religión protestante, o ambas iglesias, son muy distintas. La Iglesia Católica, que defiende a la monarquía, es una iglesia de carácter feudal. Mantiene el sistema feudal y mantiene ese sistema piramidal feudal, ¿no? La nobleza, el clero y la población, ¿no? Así es el sistema feudal que impone la Iglesia Católica. Pero por otro lado, los protestantes no son feudales. Ellos buscan que se propague el comercio. Ellos son burgueses. Ellos quieren que la gente sea libre para que haga inversiones, para que trabaje, para que se desenvuelva y pueda pues tener una cierta cantidad de ingresos, ¿verdad? Eso era la forma de pensar que tenían los protestantes. Entonces, esa va a ser la situación de Inglaterra en el siglo XVII. Después del reinado de Isabel I, hace su llegada pues el rey Jacobo I. ¿Cuál es la importancia de la reina Isabel I? Recordemos que Isabel I fue la primera reina inglesa que se encargó de destruir a la Armada Invencible. ¿Cuál era la Armada Invencible? Pues la flota naval del Imperio Hispánico, del Imperio Español. Por primera vez en el siglo, a finales del siglo XVI, inicios del XVII, Inglaterra sobrepasa a España en el poderío naval. Además, Inglaterra ya empieza a colonizar muchas partes de América del Norte. Y muchos migrantes ingleses viajan hasta estas colonias para instaurar su nueva forma de pensamiento protestante, ¿de acuerdo? Recordemos que en esa época Inglaterra tenía colonias en Norteamérica como Massachusetts, Nueva Ámsterdam, que ahora es Nueva York, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, ¿verdad? Esas colonias luego se van a transformar en los Estados Unidos, ¿verdad? Y la gente que va a llegar ahí van a llegar muchas de estas sectas, ¿no? De la iglesia protestante, ¿no? Puritanos, sobre todo puritanos. Entonces, como ellos van a llegar a América del Norte sin ningún tipo de institución, sin ningún tipo de iglesia, van a permitirse pues desarrollar libremente el comercio y ahí va a florecer el capitalismo, ¿no? Que aquí está floreciendo recién con los burgueses. Acuérdate de eso. Listo. Entonces cuando llega Jacobo I, Inglaterra ya tenía un cierto poderío naval y empezaba a acentuarse. Pero Inglaterra no podía progresar del todo. ¿Por qué? Porque se encontraba muy dividida. Jacobo I es un rey escocés, ¿ya? Y él quiere unificar a todo el reino bajo una sola corona, al reino de Escocia y al reino de Inglaterra. Hacemos un paréntesis.
Recordemos que Inglaterra es un país que se encuentra dentro de una isla que se llama Gran Bretaña, y dentro de esa isla hay tres países: Gales, Escocia e Inglaterra. Esa isla más la isla de Irlanda del Norte, se unidas forman el Reino Unido, ¿de acuerdo? En esta época ya existía el Reino Unido, pero Inglaterra era independiente de Escocia y lo que quería hacer acá Jacobo es unificar Escocia e Inglaterra, ¿de acuerdo? Pero Jacobo tenía otro proyecto. Jacobo quería unificar a las dos coronas, a la corona de Escocia y a la corona de Inglaterra, bajo un solo dominio, bajo un sistema absolutista, bajo un dominio católico. Y les pregunto yo, ¿va a ser esto posible en Inglaterra? Parece que es muy difícil, porque aquí en Inglaterra pues encontramos a muchas sectas de los protestantes, que tienen otra forma de vida, otra forma de, otra realidad económica, ¿no? Entonces, Jacobo, escocés él, nacido en Edimburgo, quiere unificar a las dos coronas y quiere instaurar una monarquía absolutista católica. Entonces el Parlamento le va a decir, espérate, no, no puedes hacer eso. Así como está acá el dibujito, ¿no? No, no puedes hacer eso, le dice el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento estaba compuesto eh, por muchos burgueses que estaban empezando a surgir. Y muchos de esos burgueses pertenecían a muchas sectas protestantes, ¿no? Había muchos presbiterianos independientes que hicieron contrapeso al poder del rey. Entonces el rey poco a poco tuvo que ir cediendo, ¿no? Un rey muy polémico, ¿no? Jacobo I, porque era un rey, todo hace ver que era un rey pues muy antipático y no le gustaba tener contacto con la población, ¿no? Se dice que era un rey insoportable, que le gustaba solamente comer y se dedicaba a él mismo, ¿no? Pero bueno, son leyendas que siempre se tejen. Luego llega Carlos I. Él busca instaurar también, no una monarquía absolutista, así como pensaba Jacobo, pero sí un estado fuerte. Lo que más predominó en su gobierno, en su reinado, fue la pugna constante con el parlamento compuesto por quienes, por protestantes. Entonces aquí había una lucha, ¿no?, entre la monarquía católica y la protestante. Esto va a originar que en unas décadas se forje en Inglaterra un conflicto que ya no se puede reconciliar, ¿no? Y esto va a generar de que en Inglaterra surja una revolución que va a permitir el balance de poderes entre el rey y el parlamento. Eso lo vamos a ver la próxima semana con la famosa Revolución Gloriosa y la llegada a poder de el ministro Cromwell, ¿no? Y con su dictadura, ¿no? Se va a estar una dictadura muy fuerte en Inglaterra después de la revolución. Eso lo veremos la próxima semana. Lo cual es una revolución muy importante, ¿eh? Porque hasta el día de hoy, chicos, Inglaterra mantiene su monarquía. En Inglaterra existe una monarquía hasta el día de hoy, pero la monarquía, es decir, la líder de la monarquía, que es la reina, ella no se encarga de ver las cosas del Estado. Ella no se encarga de sí, decidir y de mover la economía del país. No, ella se encarga solamente de tener un puesto honorífico. Ella es la jefa de Estado, ella es la madre de la patria, pero no tiene ninguna decisión sobre el Estado en Inglaterra actualmente. ¿Quién gobierna en Inglaterra entonces? ¿Los ingleses votan? ¿Tienen elecciones, así como nosotros, en Inglaterra actualmente? Pues claro que sí, pero los ingleses votan por su parlamento. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser el Parlamento? El Parlamento es como un congreso, es el Congreso, es la Asamblea Nacional, donde se reúnen personas que representan al pueblo y hacen leyes, ¿no? En este caso en Inglaterra, el Parlamento es el que decide quién va a ser el primer ministro y quién va a gobernar el país. En Inglaterra el que gobierna el país es el primer ministro. Y así se comparten los poderes pues en Inglaterra. Y eso existe hasta el día de hoy, ese sistema. ¿Y dónde nace? Después de Carlos I, después de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que lo vamos a ver la próxima semana. Esto prácticamente fue un antecedente de cómo era Inglaterra en ese entonces, en el siglo XVII, ¿no? Que luego Inglaterra va a dar el paso a convertirse en la próxima potencia mundial. Aquí vemos cómo empieza a surgir, ¿no? Bueno, chicos, entonces, sin más, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante y hasta luego.